Y así te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas 20. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Muchas personas que vivieron para Dios no solamente no fueron apoyados por sus seguidores, por las personas, sino por su propia familia también. Le han rechazado, le han menospreciado. Han considerado también que el trabajo que hacen no vale la pena. E inclusive en la historia nosotros vemos, ¿no?, que muchas personas que han vivido para Dios, realmente su vida terminó en última miseria. Así ha acabado. Inclusive ha sido la burla mientras vivieron. Pero pasando los años, después de mucho tiempo, la gente empezó a decir: aquella persona realmente dedicó su vida a Dios. Siempre cuando murieron, fueron ya exaltados, alabados, así ocurrió. Por eso los apóstoles y los predicadores, los discípulos, ¿con qué corazón ellos tenían el deseo y las ganas de predicar y anunciar el Evangelio? No solamente pensando que la gente de ese tiempo le iba a apoyar y le iba a considerar que lo que ellos estaban haciendo era valioso. En el caso del profeta Isaías y el profeta Jeremías, imagínense ellos cuánto tiempo de su vida dedicaron para la palabra de Dios, pero cómo fueron tratados en aquel tiempo, cómo les trató la sociedad donde ellos vivían. ¿Acaso la familia de Jeremías, por ejemplo, ustedes si vieron esa película, vieron la película de Jeremías, cómo le había tratado? Hasta su padre le había menospreciado, le había rechazado, sus hermanos, todo. Entonces también los parientes de Isaías también le habían menospreciado. Pero entonces, ¿por qué ellos continuaban? ¿Por qué seguían? ¿Acaso que alguna cosa extraña ellos vieron o entendieron? Por eso es que tenían ese afán de continuar y continuar. Eso es lo que nosotros podemos pensar. ¿Qué es lo que hace que una persona no renuncie de una vez, no deje y viva comúnmente como la gente común vive, ¿no? Que se dedique a su trabajo, a sus cosas y los fines de semana tome, se emborrache y viva normal? ¿Qué es lo que nos hace que uno siga así? Entonces muchas personas, hoy en día la gente piensa que tener una cobertura, tener una iglesia grande que te guía o tener alguna cosa así es lo que va a hacer que una persona siga adelante. Pero no es así. No es porque existe una iglesia o voy a una iglesia que yo voy a seguirle o no le voy a seguir a Dios. Sino realmente si está la palabra de Dios en mi corazón, yo le voy a seguir, esté donde esté. Y no es seguir en el sentido de que no quiero saber nada de nadie y me voy a quedar acá en mi casa. Seguir en el sentido, mi vida se va a ver que le estoy siguiendo a Dios. Se va a manifestar. Sí o sí la persona que recibió en su corazón la palabra de Dios quiere manifestar. Tarde o temprano va a tener que sacar, va a tener que decir. Pero para que le recompense, ¿quién? Esa es la pregunta. Para que le premie, ¿quién? ¿Quién es lo que le va a valorar por hacer eso? ¿Acaso la sociedad a esa persona que, por ejemplo, en su casa un día decide: yo quiero predicar, yo quiero estudiar la Biblia, quiero invitarle a algunas personas para que vengan y estudiemos? ¿La sociedad le va a valorar? No. Entonces, ¿para quién entonces haría esa persona?
¿Por qué haría esas cosas? Únicamente porque tiene la eternidad y la santidad de Dios en su corazón. Por eso haría esas cosas. Esto es lo que todavía muchas personas no entienden y no pueden entender. Y tal vez morirán sin entender, lastimosamente. Por eso vemos nosotros en la Biblia el caso de algunas personas que aunque vieron todo, experimentaron todo, rechazaron a Dios. Le rechazaron. Netamente ya no había forma de que se manifieste la gracia de Dios en su vida. Entonces, muchos serán los llamados, pocos los escogidos, está escrito en la Biblia. Me gustaría que muchos estemos entre esos pocos. Sería bueno eso, ¿no? Que muchos estemos entre esos pocos. Miren lo que hoy vamos a compartir, es muy especial, ¿no? Ya muestra, ya estamos prácticamente según la palabra, según la escritura, días de la crucifixión de Jesús. A días nada más de que Jesús sea crucificado. Estamos ya en la antesala, como se diría en la Semana Santa. Así sería, ¿no? Ya se hizo el Domingo de Ramos. Ya se hizo la entrada triunfal, las palmas. Está entrando ya. ¿Y qué empieza saliendo aquí? El capítulo 20, versículo 1 dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando en el templo. Esta vez ya no estaba enseñando en las sinagogas, en Capernaum, ni en Betsaida, ni en Betania, ni en ninguno de esos lugares. ¿Dónde estaba enseñando? En el mismo templo. En el templo solamente tenían la autoridad o capacidad de enseñar los escribas, saduceos, fariseos. Esas personas que tenían jerarquía religiosa. Pero cuando estas personas predicaban en el templo, el corazón de las personas estaba entusiasmada, animada o desanimada. Nunca le causaba tanta impresión ni le llamaba tanta atención la prédica de ellos. Pero en el caso cuando Jesús empezaba a compartir y a hablar la palabra, ¿cómo ellos tomaban? Se sorprendían, se maravillaban. ¿Y qué acababa de hacer Jesús? Jesús acababa de entrar y haber visto el templo que lo habían convertido en cueva de ladrones, en mercado, y había tumbado todo, había echado todas las cosas. Porque Él vino a ordenar la casa de Dios. Él vino a poner en orden las cosas que son de Dios. ¿Por qué Él hizo estas cosas? Porque Él estaba queriendo demostrar a las personas que hace mucho tiempo ya ustedes se alejaron de Dios. Así le estaba queriendo hacer entender. Ustedes ya han corrompido la palabra, la escritura, el propósito por el cual esta casa se estableció, lo han corrompido. Entonces empezó a enseñar. Primero puso orden y después empezó a enseñar. ¿Qué cosa enseñaba Jesús en el templo según este versículo? El evangelio. ¿Cómo sería que nosotros podemos, a ver, si yo quisiera decir el evangelio que Jesús predicaba en ese momento, ¿qué sería? ¿Qué sería el evangelio que Él estaba predicando? La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección, eso estaría predicando. Entonces, ¿qué es el evangelio entonces que Jesús predicaba? Él estaba mostrando precisamente para qué se había establecido ese templo. Estaba anunciando realmente el propósito y el objetivo por el cual se había establecido ese templo. Para que se viva conforme a la voluntad de Dios. Entonces la gente escuchaba y se maravillaba y se sorprendía. ¿Qué decía en algunas partes de la Biblia? Vamos a mirar Marcos, un ratito 1. Cuando la gente le escuchaba a Jesús, ¿qué concepto tenía hacia Él? Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Acá dice, Marcos 1:22, que Jesús cuando explicaba y enseñaba, la gente se admiraba, dice. No como los escribas, no como los escribas, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Y esta palabra como quien tiene autoridad, ¿qué será que quiere decir? ¿Qué es tener autoridad para las personas? ¿En qué se basa la autoridad? ¿Cuál sería la autoridad?
¿Mm? Sabe lo que dice, está hablando claramente y la Escritura. La única autoridad que uno puede tener es la Escritura. Vos salí de la Escritura, vos por ejemplo querés enseñar a alguien algo y salí de la Escritura, ¿perdés autoridad o no? Por ejemplo decir, mi pastor dice, o mi iglesia dice, o fulano me dijo, ¿perdés autoridad o no? O Dios me reveló en una visión. Todas estas cosas pueden ser ciertas. No vamos a decir que lo que mi iglesia o mi pastor o mi visión dice son cosas malas. No vamos a poner tela de juicio. Pero la autoridad perde. La característica de los fariseos y los escribas, ¿cuál era cuando ellos compartían? Según tal maestro, según tal maestro, según tal doctrina, según los ancianos, según las enseñanzas de los ancianos. Así ellos enseñaban. Por eso la gente le escuchaba y no era tanta autoridad. ¿Me entiendo, no? Diferente es cuando, según la Escritura, según la palabra. ¿Acaso ustedes cuando hablamos algo y mostramos la Biblia, no le da más seguridad? No tienen más confianza, pero mira, acá está escrito en tal parte. ¿Le da más confianza? ¿No? O yo, por ejemplo, creo que así es. ¿Es diferente o no? A mí me parece que así es, pero acá dice así. ¿Cuál es más... ¿Cuál tiene más autoridad? ¿Qué palabra tiene más autoridad? A mí me parece que es así o aquí dice así. Aquí dice así. Entonces cuando Jesús hablaba, Él no hablaba según pensamientos, según visiones, ni según ideas de hombres, según lo que estaba escrito. Esa era la autoridad que tenía. Por eso le estaba enseñando en el templo. Esto, claro, no le gustó a las personas, no le agradó. En esta etapa de la Biblia, vamos a San Lucas, en esta etapa de Jesús, nosotros la vez pasada estábamos compartiendo el domingo la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Para qué Jesús estaba entrando a Jerusalén? Para redimir al pollino, a ese asno que representaba a las 10 tribus de Israel, a Efraín, esparcida entre las naciones. Entonces Jesús estaba entrando en Jerusalén para redimir a Efraín, esparcido entre las naciones, o sea, para redimir a nosotros, porque nosotros somos parte de ese Efraín. Pero ¿qué es lo que primero tiene que hacer un cordero que va a ser inmolado o ofrecido como sacrificio por el pueblo? Según la Escritura, según el libro de la ley, el libro de Moisés, el cordero cuando llega en la época de la fiesta de la Pascua, de los panes sin levaduras, antes de ser ofrecido como sacrificio, tiene que ser examinado. ¿Qué significa esto? Tiene que ser observado por los sacerdotes, por los escribas, por las autoridades para ver si no tiene ningún defecto. Desde el capítulo 20 vamos a ir dándonos cuenta cómo comienza este proceso en Jesús. Justo Él está entrando en la fecha 10 de Abid, el mes Abid, la fecha 10, faltando 4 días para el sacrificio. 4 días entonces el cordero tiene que ser examinado según la ley. ¿Será que a Jesús le van a hacer lo mismo? ¿Él va a cumplir también ese requisito o no? ¿Va a cumplir o no va a cumplir también? Va a cumplir también. Eso, mientras vamos viendo capítulo 20, vamos a ir observando cómo le van examinando, de qué manera le van a ir examinando. Pero vamos a ver primero dónde está escrito esto para comprobar. En Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 12. Desde el Éxodo 12, 4 vamos a leer. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Acá dice que después de escoger ese animal, la fecha es la fecha 10 de abril, esa es la fecha de ello,
lo van a cuidar ¿hasta qué fecha? Hasta el 14. O sea, 4 días este cordero tiene que ser examinado. Tiene que revisarle, ver, comprobar de que esté sin defecto. Increíble lo que sale acá en la Biblia, ¿no? ¿A quién creen que le está mencionando Éxodo capítulo 12? ¿Quién fue el que entró a Jerusalén como cordero para redimir al pollino? Jesús. Entonces la Biblia está mostrando ya la obra que haría Jesús mucho antes. Esto ya está, todavía estamos acá en Egipto. Todavía está en Egipto. Pero ya Dios está mostrando la redención que haría ese cordero. Exactamente. Entonces Jesús estaba cumpliendo exactamente lo que la palabra de Dios decía. Entonces él tenía que ser examinado también. ¿Cómo es que estos sacerdotes no pueden darse cuenta? ¿Cómo es que no pueden abrir su entendimiento? ¿Cómo es lo que la palabra le está mostrando tan claramente todo, pero ni aún así podían distinguir? Bueno, volvamos a San Lucas. ¿Qué empiezan haciendo estos sacerdotes? Versículo 2, 22. Y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Y la primera palabra que le empiezan a decir ellos, ¿con qué autoridad te pones aquí para enseñar? Porque él estaba enseñando la escritura, la palabra, y ellos le cuestionan ese primer punto. Es lo primero que uno te va a hacer cuando vos empezás a predicar, o sea, unos líderes religiosos, cuando se sienten un poco ofendidos porque vos estés predicando y alguien te esté escuchando, ¿qué es lo primero que te va a querer preguntar? ¿Quién es tu autoridad? ¿Quién, de qué instituto teológico vos sos? ¿Quién te enseñó la predicación? ¿Dónde vos estudiaste? ¿Cuál es tu iglesia? Lo primero que te va a preguntar, si tenés a alguien, a una autoridad encima tuyo. Es lo primero que la gente quiere saber, ¿o no? ¿Y quién es el pastor de esa persona? ¿Quién es su pastor? Porque ellos se sienten ofendidos cuando le está predicando a alguien y si no sabe quién es su autoridad, entonces se sienten ofendidos. No le quieren comparar a su nivel, no quieren poner su nivel. En el caso de Jesús, él no tenía ningún título teológico, él no tenía ningún título de fariseo ni de rabino. Entonces ellos pensaban que nosotros somos personas preparadas desde nuestra temprana edad, hemos estudiado, nos hemos dedicado, tenemos jerarquía. ¿Pero quién es este señor que viene de allá de Galilea y viene predicando? ¿Y quién se cree? Es la primera cosa para examinarlo, ¿no? Entonces, claro, si vos estás predicando, vos te presentás como maestro, te presentás como predicador. ¿Qué es lo seguro que va a hacer la gente? ¿Qué es lo seguro que va a hacer la gente que empieza a sentir un poco de molestia por tu presencia? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Te va a examinar o no. Ya probata, ya estaba predicador de verdad o en Bota Vicente. Vamos a probarla a este señor, si realmente es predicador o no. ¿Cuáles son las primeras preguntas que te hacen? ¿Cuál es tu iglesia? ¿Cuál es tu cobertura? ¿Quién es tu guía? ¿Dónde están tus títulos teológicos? ¿Dónde está tu carnet de pastor? ¿Tu certificado? Todas estas cosas. Primera cosa que van a preguntarte. Y las personas cuando no tienen esto, muchas personas cuando no tienen esto, ¿cómo ya se sienten? Y si yo no tengo estas cosas ya. Se sienten mal. Realmente también una persona por decir, no, y Dios me dio, o Dios me reveló, o la gracia de Dios cayó sobre mí, por esas razones nomás también puede decir que ya es predicador. No. ¿Qué es lo que le puede dar autoridad entonces a una persona? Solamente decir, y bueno, yo estaba un día en mi casa y Dios me habló, me dijo, ve hijo mío y predica. O un pastor un día me reveló, tú serás un gran siervo, aunque yo no tengo letras, no sé leer. ¿Esto será lo que le da autoridad a una persona? Tampoco. ¿Qué es lo que le daría autoridad a alguien para poder mostrarse como predicador? Bueno, todas las cosas que estos examinadores comprueben o se cercioren, tiene que pasar todas las pruebas esta persona. ¿Me entienden? No tiene que rehuir. No, ustedes no son nadie para preguntarme nada. Yo soy pastor y punto. No. Sí, por favor, pregunten. Examínenme.
Cerciórense de que realmente si soy o no soy apto para ser alguien que está enseñando. Tiene que dejarse examinar. Tiene que ser cerciorado. Si los otros comprueban falta, ¿en dónde encontrarían falta en Jesús? ¿Cómo encontrarían falta en Él? Pues en la palabra. Tienen que encontrar una falta o no, una falla, un error. Entonces, cuando encuentren un error en la Escritura, ahí se van a dar cuenta, tú no eres un verdadero maestro. Eres un falso maestro. ¿Entienden? Entonces, acá le preguntan eso, la autoridad. ¿Con qué autoridad hace esto? Acá quiero leer un poco en Mateo 22. Mateo 22. Unas pequeñas partes de cómo empezaban a examinarle a Jesús. Mateo 22, 34. Hay varias cosas, ¿no? Pero solamente esta parte vamos a ver. Luego vamos a ir viendo más. Muchas cosas hicieron para examinarle. Entonces, versículo 34, 22, 34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ya Jesús había pasado ya primera prueba, ¿o no? Con los saduceos. Ya los saduceos vinieron y le hicieron varias preguntas acerca del tributo, de la resurrección. Y Jesús pasó la prueba con la palabra, mostrándoles la palabra de Dios. Entonces los fariseos, viendo que Jesús pasó la prueba, vamos ahora nosotros, vamos a examinarlo nosotros, a ver si realmente es digno de ser un maestro. Versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Entienden lo que le pregunta? ¿Jesús está dando la prueba o no? ¿A quién yo tengo, si yo soy discípulo de Jesús, si Jesús es mi maestro, cuando me hagan la misma pregunta, ¿qué tengo que responder? ¿Igual o diferente que Jesús? ¿Y por qué muchos responden diferente? Porque no, es así, no, la ley ya pasó, eso ya era antes ya, ahora estamos bajo la gracia. ¿Por qué las personas no responden como el maestro respondió? Porque no son sus discípulos. ¿Qué responde Jesús? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Será que Jesús está diciendo esto falso o verdad? Pero ¿por qué la persona dice, no, eso no se puede, nadie puede hacer eso? Bueno, entonces Jesús es un mentiroso. Entonces nosotros le estamos declarando, no eres apto para ser sacrificado, porque el mentiroso no va a heredar el reino de los cielos. ¿Sí o no? Si por ejemplo él está diciendo una mentira, si él está diciendo que el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza, y nosotros decimos que no es así, entonces o Jesús está mal o yo estoy mal. Alguien está mal. Y yo no creo que Jesús esté mal. Por lo tanto, me andemos de la ñañimadita, sí o sí. Este es el primero y grande mandamiento, dice el versículo 38, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así le responde, el otro ya quedó callado. Realmente este señor sabe, entiende, conoce de la palabra. Bueno, hasta aquí hemos visto la autoridad de Jesús y cómo le estaban examinando, probando un poquito. Pero hay otra cosa que le preguntan. Y versículo 2 dice, 22, otra vez San Lucas, y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Está interesante esta pregunta, ¿quién te ha dado esta autoridad? Y una persona que depende de una denominación o de un pastor, inmediatamente va a decir, bueno, pastor tal o iglesia tal me dio esta autoridad. Yo, bajo la autoridad de tal iglesia o de tal pastor, estoy predicando. Entonces, por eso le van a respetar. Cuando empezaban a hablar Pedro, Juan, Andrés, ¿qué entendían las autoridades? Estos tipos realmente estuvieron con Jesús, porque Jesús con toda autoridad hablaba. Ahora ellos también, igual que Jesús, están hablando con toda autoridad. ¿Qué significa toda autoridad? Con la palabra clara. Y vean, cuando vean los discursos de Pedro, los discursos de Santiago, ellos mencionaban la Escritura como si hubieran sido
instruidos desde 8 años, como si hubieran conocido toda la vida la Escritura, siendo que ellos eran pescadores, eran del vulgo, conocían básicamente, pero la manera que ellos exponían era una manera increíble. ¿Por qué? Tuvieron un gran maestro, un maestro verdadero, se llamaba Jesús. Si tu maestro es Jesús, vos vas a hablar conforme a la enseñanza de Jesús. Si tu maestro es una corriente, una denominación o un determinado líder, vas a hablar como esa corriente, como ese líder o como un hombre. Así no vas a hablar, no vas a hablar como el maestro. Bueno, respondiendo Jesús le dijo, ahora ¿qué le dice Jesús? Os haré también una pregunta. Y es común entre los judíos responderse con pregunta. Vos le preguntás algo y él te responde, pero con una pregunta. Entonces, para que continúe, si vos no podés responder otra vez eso, entonces significa que perdiste. Volver a responder. No puedes decir, no, yo te pregunté primero, porque él le está respondiendo con pregunta. No es que le está esquivando la pregunta, está respondiéndole con pregunta. Entonces vos tenés que continuar, porque es como, si vos le respondés sin pregunta, ahí ya terminó, ¿no? Pero si vos le respondés con pregunta, sí o sí el otro tiene que devolver o no. Si no devuelve, pierde. Pierde la charla. Son inteligentes estos judíos, ¿no? Hay que aprender haciendo. Responder con pregunta. Para que vuelva otra vez. Dice así. Respondiendo Jesús le dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? El bautismo de Juan era del cielo y de los hombres. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Miren lo que le pregunta Jesús. ¿A dónde se enfoca Jesús? Y esto es importante entender. Al bautismo de Juan. Entonces, si nosotros también queremos entender por qué Jesús le pregunta esto a estos fariseos, tenemos que ir otra vez al bautismo de Juan. Tenemos que entender otra vez qué es el bautismo de Juan. ¿Qué fue lo que Juan vino y hizo? ¿Y por qué podemos decir que era de Dios o no? Eso es lo que Jesús está queriendo que ellos hagan. Vamos a ver San Lucas 3. A ver que cuando Juan vino, ¿qué fue lo que hizo? San Lucas 3. Primero vamos a ver el 3 ya. El 3 vamos a ver. San Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, y ahí dice, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Se acuerdan que Jesús le encargó a sus discípulos que fueran y predicaran también el arrepentimiento y el perdón de pecados? Y que el que creyera y fuera bautizado sería salvo. Entonces, ¿será que lo que Juan Bautista predicaba y lo que Jesús mandó predicar eran diferentes o no? Juan el Bautista mandó una cosa o hacía una cosa y Jesús mandó otra cosa. No, es la misma cosa. ¿Qué es predicar el arrepentimiento para perdón de pecados? ¿Cómo una persona puede arrepentirse para que le sean perdonados sus pecados? ¿Cómo se arrepiente? Retornando a la palabra. Arrepentimiento significa retornar a la palabra. ¿Y cómo recibe el perdón de los pecados? Claro, cuando vos retornás, ¿en qué estado retornás? En el estado del hijo pródigo, totalmente en estado sucio, ¿no? Pero ¿cómo te encuentra el Padre? El Padre no ve tu estado en ese momento. Lo único que el Padre ve es tu retorno, tu regreso. Y ya automáticamente Él se encarga del resto. Eso es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Llamando otra vez al pueblo a que regrese a la Escritura. Pero nosotros somos publicanos, nosotros somos cobradores de impuestos, nosotros somos soldados. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Juan le decía, no se preocupen, dejen esas cosas, no hagan esto, no hagan aquello. Le empezaba a explicar lo que la Escritura dice. Pero ya, quedaron ya manchados, no quedaron ya sucios. Entonces ahí que le decía a Juan, si yo los bautizo con agua, yo los traigo a que puedan reconocer que estaban en el mundo, que vuelvan a la Escritura, pero viene uno más poderoso que yo, dice. ¿Quién era ese más poderoso que él? Jesús, que les iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Que ese Espíritu Santo iba a depositar en ustedes nuevamente la santidad y la perfección y la justicia de Dios. Se llamaba Jesús. Y fuego iba a purificar sus rebeliones y pecados.
Ese es el pacto que sale en Hebreo, ¿no? ¿Cómo dice el pacto? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿el bautismo de Juan era importante o no? Nada más y nada menos, ¿a qué estaba llamando Juan a las personas? A que retorne a la Escritura para encontrarse con el Salvador, con el Mesías, tan anhelado por los israelitas, por los judíos, ya mencionado en Levítico, en Éxodo, en todas partes mencionado, pero que ellos no podían entender. Esto era el trabajo que estaba haciendo Juan el Bautista. ¿Cómo tomaron los fariseos este bautismo? ¿Cómo tomaron los fariseos este bautismo? San Lucas 7, versículo 27. 7:27 de San Lucas. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Jesucristo le está mencionando a uno de sus discípulos que este Juan el Bautista no solamente era una persona que empezó a hablar en el desierto. La Escritura, las profecías le mencionaban. Él estaba ya escrito que iba a aparecer a preparar el camino del Salvador. Versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Las personas, ¿quién eran que se bautizaron? Publicanos, el pueblo. Las personas que entendieron, si nosotros estábamos lejos de Dios, nosotros estábamos alejados de Dios, nosotros estábamos sin Dios, a nosotros nos faltaba la gracia de Dios. Justificaron a Dios. ¿Qué significa? Entendieron que la mejor manera de volver a Dios era retornando a la Escritura. Eso es justificando a Dios. Y lo que Dios dice es la verdad. Eso es justificar a Dios. Lo que Dios enseña es lo correcto. Nosotros necesitamos de las cosas de Dios para estar con Él. ¿Y qué hicieron? Entraron en el bautismo de Juan. Se sumergieron. ¿Por qué ellos hacían la ceremonia de sumergirse? Porque era un rito o algo que mostraba que ellos estaban dejando el camino antiguo y retornando al camino de Dios. La ceremonia de bautismo se hacía también para que una persona se convierta del pueblo gentil al pueblo judío, al judaísmo. Entonces vos te estás convirtiendo al judaísmo. Entonces así hacían, ellos hacíanlo como ceremonia eso. Si ustedes observan, en la sinagoga judía de antes, ellos tienen una pileta, una piscina para hacer el bautismo ahí. Ellos hacían bautismo. ¿Sabían eso? ¿Para qué? Entonces los gentiles que estaban escuchando, y nosotros queremos ser del pueblo de Dios, queremos. Entonces, ahí ante todo demostraban ellos que ellos renunciaban entonces al mundo gentil y entraban al judaísmo. ¿Por qué? Pero Juan, ¿qué es lo que quería que ellos hagan? Juan les quería introducir al cristianismo. En ese tiempo existía el cristianismo. No. Entonces, ¿a dónde quería introducirle? Quería introducirle otra vez a la verdad, a la palabra, al origen, a lo original, nada más. Significa que ellos se habían apartado durante muchos años de la verdad de la Escritura y quería que retornen por medio de el Mesías. El Mesías le está llamando. Entonces, haciendo el bautismo, ellos están diciendo, queremos retornar a Dios, queremos regresar a su palabra, queremos volver a Él. Entonces, esto sería que es algo de los hombres o de Dios. Eso es algo de Dios. Dios te está llamando para que retorne a su pueblo, retorne a su escritura, retorne a su costumbre, retorne a toda tu naturaleza. Entonces, esto no puede ser algo de los hombres. Esto es algo de Dios. Así entendieron los publicanos y el pueblo. Pero ¿cómo entendieron los fariseos? Más, versículo 30, 7:30, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. Ya. ¿Qué desecharon ellos? Los designios de Dios. ¿Qué significa designios de Dios? Lo que Dios estableció para que el hombre tenga la eternidad, tenga la vida verdadera, tenga la salvación, ellos han desechado.
¿Y qué sería lo que Dios estableció por medio del bautismo de Juan? Que ellos tengan para volver a Dios, que retorne a la Escritura, que retorne a la palabra. Eso es lo que Dios estableció. Por eso le envió de antemano a Juan, para que prepare el camino. Por eso era mayor entre todos los que nacían de mujer, porque el trabajo que él tenía era muy importante. Imagínense, ¿qué significa? Estos fariseos rechazaron entonces lo que Juan estaba enseñando, lo que Juan estaba hablando. ¿Me entiendo? No es que le rechazaron a Juan, le rechazaron a Dios, porque Juan estaba explicando la Escritura, la palabra. El corazón de ellos no quisieron hacer. No es así. Dice así: mas los fariseos y los escribas desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Qué significa? No quisieron ellos entrar en el bautismo de Juan. ¿Por qué? ¿Por qué no quisieron entrar? Porque estaban mejor, porque enseñaban mejor que Juan, porque Juan estaba hablando alguna herejía. Ellos no tenían pruebas para decir, nunca le acusaron a Juan de que dijo alguna herejía. No, simplemente porque ellos en sí mismos pensaban, si nosotros vamos a Juan, ¿qué significa? Que nos estamos sometiendo a la autoridad de ese Mesías que va a venir. Y ellos eran autoridad, ellos tenían todo establecimiento, sus locales. ¿Quién quisiera hacer eso? Su jerarquía, sus posiciones, su cobertura impedían que vuelvan a la Escritura. No, yo tengo muchas cosas que cubrir, ¿qué dirán ¿me entienden? No, su puesto. Por eso ellos no quisieron aceptar el bautismo de Juan. No es porque Juan estaba predicando mal. Ellos no tenían cómo acusarle a Juan. Simplemente impedían su posición de ellos. Es lo que ahora está ocurriendo cuando Jesús viene y predica en el templo. Está predicando la misma palabra que Juan predicaba, que Juan hablaba, que Juan le avisó a ellos, que ellos rechazaron y ellos igual están rechazando. Entonces cuando ellos le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús astutamente les pregunta, bueno, yo les pregunto también, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? ¿Qué significa? Lo que Juan hizo, lo que Juan hablaba, el llamamiento de Juan, ¿era un llamamiento de Dios o de los hombres? Y ahí se quedan ellos pensando. Primero, si decimos que es de Dios, ¿qué nos va a decir Jesús? ¿Por qué no le creyeron entonces? ¿Por qué entonces no aceptaron? ¿Por qué le rechazaron? ¿Acaso yo estoy predicando diferente a Juan? Yo estoy hablando la misma cosa que Juan habló. Entonces no tenían opción. Y si decimos que es de los hombres, ahí estaba todo el pueblo para apedrearle, porque todo el mundo decía que Juan era profeta. ¿Por qué era profeta? Porque el profeta que habla la palabra de Dios. El profeta no habla alguna cosa falsa. ¿Por qué ellos respetaron a Juan? Porque Juan habló lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cómo poder contradecirle a alguien que está hablando la Escritura y acusarle de que es falso? Si está hablando la verdad, está mostrando la palabra, entonces corre el peligro de que te apedreen. Por eso ellos tenían que buscar alguna manera de encontrar alguna falla en él. Algo tiene que equivocarse, en algo tiene que errar, pero no podían encontrar. Tristemente para ellos, no encontraban esa falla en Jesús. Esto es lo que ocurrió. Vamos a ver San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Más sobre el bautismo de Juan. San Juan, capítulo 3, versículo 31. Esto está hablando Juan el Bautista. Versículo 31, ¿no? 3:31. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Muy importante lo que está diciendo. El que es terrenal, ¿qué cosa habla? Dice, cosas terrenales. El que vino del cielo habla cosas celestiales. La Escritura, la palabra de Dios, los mandamientos aquí en la Biblia, ¿de dónde vinieron? Del cielo, llegó del cielo. Dios de arriba, Moisés de arriba recibió. Son cosas celestiales. La persona que habla cosa que no sea celestial, significa es terrenal. Que te menciona cosas que salieron del pensamiento del hombre, pensamiento de humano, es terrenal.
Por eso, una persona que entiende lo celestial, que recibe lo celestial, se va a dar cuenta, esto viene de Dios. Que dice el versículo 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El que Dios, en versículo 34, 3:34 dice, porque el que Dios envió, ¿qué habla? Las palabras de Dios habla. Entonces, ¿por qué le identificaron a Juan y a Jesús como, por qué le confundieron? ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres el que tenía que venir? ¿Tú eres el Cristo? Porque ¿qué estaba hablando él? ¿Qué cosa él estaba diciendo? Las palabras de Dios. Para nosotros es medio sorprendente parece, pero ¿acaso los fariseos no hablaban la palabra de Dios? No hablaban la palabra de Dios. No nos sorprendamos más. ¿Acaso Jesús no les dijo, ustedes enseñan tradiciones de hombres? Ustedes están minados. Ellos estaban ya mezclados con la corriente tanto de Grecia como de Roma. Ellos puro costumbre hablaban. La palabra de Dios había desaparecido de sus corazones muchos años atrás. ¿Cómo? Actualmente. Como actualmente. Entonces una persona puede decir, ¿acaso él no habla la palabra? Él es el pastor, él es de una iglesia. Sí. Parece que por ser pastor, por ser de una iglesia, hablaría la palabra de Dios. Parece también por ser fariseo, por ser escriba, está hablando la palabra de Dios. Sí, ahí nos damos cuenta que no. Por eso las personas estaban distinguiendo. Esto es realmente la escritura. Esto es realmente la palabra. Sentían diferente porque cuando Jesús o Juan o los discípulos hablaban, escrito está, decían. Escrito está escrito en la palabra, está mencionado en Isaías, en los salmos, en los profetas. Cosa que hace mucho ya los judíos no estaban escuchando más. Por eso es que hablaban como quien tiene autoridad. ¿Entienden? Versículo 35, 3:35 de San Juan. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así está escrito. El Padre ama al Hijo, le dio todas las cosas, le manifestó todas las cosas. Rehúsa creer en el Hijo. ¿Cómo podemos saber que una persona está rehusando creer en Jesús? Se le opone. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el templo? Primero, ¿qué vino a hacer? Primero vino a purificar el templo, a tirar estas cosas. Él no estaba haciendo ninguna cosa grave, porque la casa de mi Padre, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Les mencionó la Escritura, ¿no? Esta casa es para que vengan extranjeros, eunucos, y abracen mi pacto. Y yo les dé eternidad. Pero ustedes hicieron mercado aquí. Ustedes corrompieron a la nación. Entonces por eso él empezó a hablar así. Y la gente, por fin viene alguien que le ponga en su lugar. La gente estaba maravillada por Jesús, ¿no? Ellos, por eso nadie le podía hacer nada. Nadie le atacaba porque todo estaba bien, bien. Porque por fin alguien pone las cosas en su lugar. Después empezó a enseñar, vengan acá, les voy a enseñar qué dice la Biblia, qué dice la palabra. Y ahí ellos, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Empiezan a reclamar. ¿Quién te dio autoridad? ¿Quién te nombró pastor? ¿En qué concilio fuiste nombrado? ¿En qué? Así. ¿Me entienden? ¿No? Así la persona hace, le ataca. La persona que quiere enseñar la palabra, sí o sí va a ser atacado. La corriente del mundo realmente le va a presionar. Las jerarquías, las membresías, los nombres van a ser pesados. Pero Jesús está viniendo a hacer acá un trabajo grande. Entonces, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, ¿quién rehúsa creer en el Hijo? Precisamente el que no quiere escuchar su palabra. Najenducei, no quiero escuchar, no me diga más nada, no quiero saber más nada. Ese rehúsa creer en el Hijo. No quiere, no, hasta ahí no, yo me quedo con lo que aprendí, me quedo con las tradiciones que me enseñaron los fariseos, me quedo ahí nomás, hasta ahí nomás. Qué triste, ¿no? Pero la Biblia menciona así. Bueno, volvamos a San Lucas. Bueno, estamos en que
el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Al final, ¿nosotros qué entendemos? ¿De quién era el bautismo de Juan? Del cielo. Era netamente algo preparado por Dios, algo profetizado por Dios, algo escrito. Cuando dice que era del cielo, significa que la escritura tiene que respaldar. ¿El bautismo de Juan era respaldado por la escritura o no? Sí, porque Juan vino a mostrarle a ellos la vida que estaban llevando y a través del reconocimiento de ellos estaban demostrando que lo que Juan estaba haciendo era correcto. Publicanos, el pueblo, pecadores, cobradores de impuestos, soldados, todos vinieron y reconocieron, este es realmente el Dios verdadero, el llamamiento verdadero de Dios. Y entraron ahí. Era una conversión masiva. Entonces, ¿cuál es la autoridad de Juan el Bautista? El cambio de las personas. Nada más y nada menos. No tenía tal vez título, no tenía templo, no tenía iglesia, pero sí él podía mostrar algo. Miren, cambiaron a esta persona. Su mentalidad del mundo cambió hacia Dios. Ese es su título, su autoridad. ¿Cómo nosotros podemos tener autoridad para predicar? Cuando la palabra que hablamos puede producir cambio en la vida de la persona. ¿Cambio de qué forma? Del mundo hacia Dios. Pero cuando nuestra palabra, en vez de llevarle hacia Dios, le lleva al mundo, le da satisfacción al mundo, le da tranquilidad para el mundo, entonces nuestro título tiene que ser mejor tiramos. No sirve. Esa es la autoridad verdadera que uno puede tener en la palabra. Y bueno, al final, ¿qué hicieron estos fariseos? No quisieron decir nada. No sabemos, dijeron. Pero sabían ellos, ¿no? Si decimos que es de Dios, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué fueron duros? Como ahora también están siendo duros. Prácticamente ellos al preguntar con qué autoridad hace esto, Jesús le responde con una pregunta y les deja ahí a ellos culpables. Termina ellos siendo culpables. No pueden, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sé, y vamos a decirle que no sabemos. Entonces, al decir, vamos a decirle que no sabemos, ¿qué están haciendo? Están mintiendo, ¿no? Están súper ultra archi ensuciados ya, embarrados. Ya están ya listos. Pero ellos, ¿quiénes son? Los que están examinando el cordero. ¿Qué les parece? Al cual lo examinan al cordero, ellos son peor desastre. Jesús le está demostrando, ustedes están realmente terribles. Bueno, ustedes no son dignos de que yo les diga nada. Eso significa. Sus corazones están bien cerrados, muy cerrados. Prácticamente ya les hizo entender Jesús. ¿Quién soy yo? ¿Quién era Juan? ¿Por qué no le di una pregunta? Le estoy dando la oportunidad. Pero igual ellos no sabemos qué significa eso. Están duros. Yo tampoco les voy a decir quién me dio autoridad. ¿Qué significa esto? Yo no necesito discutir ni continuar con la gente que no quiere saber, con la gente que no quiere aprender. Hasta ahí no. Si no quiere creer, no quiere aprender más, no quiere saber más. Si te dice, pero yo no entiendo muy bien, explícame un poco mejor que estoy un poco confundido. Diferente, ¿no? Veníamos a compartir. Su corazón se quiere abrir. Nosotros también, cuando empezamos a compartir la palabra, Dios mismo va a manifestar el corazón de la persona que quiera saber, que quiera conocer. Por eso nuestra vida es muy importante delante de Dios. Amén. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Era orgulloso Jesús? No, simplemente que yo no voy a echar las perlas a los cerdos y no voy a dar lo santo a los perros, está bien. ¿Por qué? Ellos no lo van a valorar. Hermanos, nosotros Dios nos está dando la oportunidad de aprender profundamente la palabra. Espero, ¿no?, que tengamos el corazón también de transmitirle al que valore también esta palabra en su corazón. Muchas personas piensan todavía que las reuniones, la iglesia, son negocios, como en el templo. Hay que hacer negocio, venta. No, nosotros no sabemos mañana qué va a pasar. Nosotros no sabemos mañana si viene ya Jesús o no, o si seguiremos vivos también. Nosotros vivimos cada día porque Dios nos permite nada más. No tenemos otro objetivo ni otro propósito. En serio, así Dios nos está mostrando. Amén. Bueno, ya está aquí, vamos a orar para terminar.
La condena era la muerte, y muerte en la cruz. Crucifica, le gritaba aquella multitud. El que nunca hizo maldad, ni engaño habló su boca. Solitario sin defensa, condenaron a Jesús, a Jesús. Culpable por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, sufrió el castigo de nuestra paz, y por su llaga fuimos sanados. Jesús, sacrificio de amor, el precio de la redención. Angustiado el Mesías, enmudece su dolor ante tan cruel martirio. Más intenso era su amor, pero un día verá el fruto de la amarga aflicción. Cuando estemos en su gloria, frutos de la redención. Culpable por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, sufrió el castigo de nuestra paz, y por su llaga fuimos sanados. Jesús, sacrificio de amor, el precio de la redención, el precio de la redención, el precio de la redención. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.